Entonces, yo creo que esa es la triste realidad de nuestra América Latina y es mejor ser conscientes de ella para combatirla y no dejarnos engatusar por discursitos de izquierda o de derecha. Disculpen que hable duro, pero así soy. El José Francisco Montalvo Gómez, por favor, si puedes decirnos tu pregunta. Sí, no voy a tomar mucho tiempo. Doctor Dante, buenas noches. Quisiera consultarle por algo. Volviendo al tema tal vez de Corea del Sur y Taiwán, y preguntarle especialmente por qué las políticas que aplicaron ellos, que son muy similares a las nuestras. Hay un artículo, bueno, mejor dicho, un capítulo de un libro donde Ricardo Formeyer, que es máster en economía agrícola por la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos y doctor en desarrollo económico por la Universidad de Wageningen en Holanda, especializado en temas de desarrollo rural, hacía un poco de manera irónica que muchas etapas que pasó Corea del Sur también las pasó Perú. Una reforma agraria, en nuestro caso fue un fracaso, en el caso de Corea del Sur, el excedente económico de la modernización del sector rural apoyó en un primer momento a las políticas industriales de sustitución de importaciones y luego en la orientación de exportaciones en industrias de mayor valor agregado, ¿no? Y claro, hay un debate, menciona de si realmente el desarrollo agrícola vía reforma agraria es requisito previo a la industrialización o si ambos pueden ocurrir al mismo tiempo. La idea sí es, sin duda alguna, que hay una comparación que muchos economistas hacen, ¿no? Y quisiera que usted tal vez pueda ahondar más en ese proceso, porque siempre se ve este espejo donde las políticas, digamos, donde un Estado desarrollista logró modernizar la economía en el sudeste asiático, mientras que la intervención del Estado aquí en los países latinoamericanos más bien causó todo lo contrario. Y ahí capaz entraría un poco lo que serían las causas que a usted le gusta mucho el enfoque institucional, ¿no? Eh, pero lo dejo a usted hablar, doctor, porque usted conoce más de esos temas que yo y me gustaría escuchar su opinión, ¿no? Muchas gracias, José, por tus aportes. Efectivamente, la clave es la institucionalidad ahí. Por eso decía en un momento de la conferencia como que es otro tema, porque da para hablar largo, ¿no? Pero cuando discutimos sobre Estado versus mercado, así, muchas veces se cae en un falso dilema. Es como que estamos pensando qué porcentaje de intervención le vamos a dar al Estado, qué porcentaje de operación le vamos a dar al mercado, y como que fuese un asunto simplemente de determinar el porcentaje óptimo de tamaño del Estado y el óptimo de tamaño del mercado. Y eso es una falacia, porque más importante que el tamaño del Estado es la calidad del Estado. Por ejemplo, supongan dos países que tengan un 40% de gasto público con respecto a su PBI. Estoy diciendo cualquier número, ¿no? Pero es un número grande, claro. Y supongan a Suiza y a Perú, teniendo cada uno el 40% de su PBI como gasto de gobierno. Pues bien, una cosa será cómo el gobierno suizo empleará ese 40% de su PBI y cómo el gobierno peruano lo empleará, ¿no? Entonces, pese a que sea el mismo porcentaje, o si lo quieres poner en términos absolutos, la misma cantidad, no sé, 100 millones de dólares gobierno peruano, 100 millones de dólares gobierno suizo, ¿cómo van a ejecutar ese gasto? Va a ser muy diferente. Entonces, no solo se trata del qué en términos de las políticas o el cuánto en términos de los porcentajes o números, sino de la cualidad, el cómo, ¿no? Que hay detrás, la cualidad de los gobiernos. En ese sentido, en el caso de los países del este asiático, pues ha habido un mayor éxito con ciertas políticas en gran parte similares, con cosas que intentamos hacer en América Latina entre los 60 y los 80, pero también diferencias. Tienen mayores tasas de ahorro los países del este asiático y la población promedio de los países asiáticos tiene mucha más propensión al ahorro o mayor hábito de ahorro, para ser más preciso, que el habitante latinoamericano promedio. Al mismo tiempo, los gobiernos en el este asiático tenían una visión de largo plazo. Acá en América Latina tenían una visión cortoplacista.
En América Latina se vivía un vaivén e inestabilidad política. En cambio, en los países del este asiático la política fue un poco más estable. He de apuntar ciertamente que también los regímenes eran un tanto autoritarios, ¿ah? Pero eso tampoco es tanto la diferencia, porque en América Latina también teníamos regímenes autoritarios en esas épocas. De hecho, hubo dictaduras, ¿no? En varios de los países también. Y el tema de la corrupción. O sea, en América Latina no hubo una política de fuerte combate a la corrupción. En cambio, en Singapur, por ejemplo, hubo muy fuerte combate a la corrupción. Si ustedes buscan en el índice de transparencia internacional, que hace un ranking de los países con base en el índice de percepción de la corrupción, Singapur suele estar entre los 10 primeros, siempre, como de los 10 primeros más transparentes, no más corruptos, sino de los 10 primeros más transparentes, o sea, los menos corruptos. Entonces, se puso mucho énfasis al combate a la corrupción. En Corea del Sur similar, en China también el combate a la corrupción es muy fuerte. No digo que no haya corrupción, pero el combate es más fuerte. Y ojo, el ejemplo principal que pongo no es China. El ejemplo principal que pongo a este respecto es Singapur. Entonces, cuando comenzamos a ver eso, pues las cosas cambian, ¿no? Y el otro aspecto es el tema de la independencia nacional, o sea, la injerencia del imperialismo estadounidense estuvo presente durante el proceso latinoamericano. En el caso de los países del este asiático, fueron un poco más independientes a ese respecto. Entonces, esas son unas variables que en conjunto influyen para explicar la diferencia. No digo que la expliquen del todo, el tema es bien complejo, da para ni siquiera una conferencia entera, sino un libro entero, pero al menos ahí doy algunas variables que podemos tener en mente. Gracias, Aarón Mariscal. Hola, hola, sí, gracias. Gracias, Dante, por esta conferencia muy buena, bastante hermosísimos que conozcamos acerca de este asunto, del que se habla muy poco con esta perspectiva, porque todo el tiempo se nos promueve esta falsa disyuntiva, ¿no? Capitalismo, comunismo o liberalismo, socialismo, pero el asunto tiene sus complejidades. Y yendo concretamente a la pregunta, me llama mucho la atención este tema de la institucionalidad. Porque, claro, es cierto que hay ciertas virtudes que hay que desarrollar en la clase política, pero ya que estas virtudes requieren de cierto apego al orden natural, ¿cómo se podría explicar el éxito del sudeste asiático en este ámbito cuando no están con aquella gracia sobrenatural que les podría proveer la religión verdadera, pero a partir de sus virtudes naturales? Tal vez tendrá esto algo que ver con lo que decía alguna vez, no sé si San Francisco Solano o San Francisco Javier, que los japoneses, y no sé si se podría extender a los otros asiáticos también, que los japoneses son los mejores paganos. Es una cosa interesante analizar, ¿no? Ciertamente hay grandes virtudes entre los japoneses, tienen mucho el tema de la puntualidad, del honor, ¿no? Mucho respeto al honor, el cumplir la palabra, el orden, la limpieza, el respeto por los superiores, la civilidad, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso en particular, los japoneses encuentran grandes virtudes. Hay un conferencista bastante conocido, seguro alguno de ustedes habrá visto videos de él, Yokoi Kenji se llama. Él tiene madre colombiana y padre japonés y él ha vivido entre las dos culturas, en Colombia y en Japón. Y él valora cosas de ambas culturas y básicamente muestra que los latinoamericanos o hispanoamericanos, si queremos ser más precisos, tenemos que aprender muchas cosas de los japoneses. Pero los japoneses también tienen muchas cosas que les faltan y que tenemos acá la gente de nuestros países hispanoamericanos. Por ejemplo, en Japón hay ese orden, limpieza, puntualidad, exigencia y todo eso, pero también hay altas tasas de suicidio entre niños y adolescentes. Esto pues es algo problemático, ¿no? Al mismo tiempo hay el sentimiento de soledad, de vacío, de que la gente es como muy fría muchas veces, ¿no? Entonces,
Se pueden lograr muchas cosas desde el orden natural, con la disciplina y todo eso, pero claro, en la medida en que falte propiamente la caridad, pues se termina en vidas vacías donde uno pierde el sentido de las cosas. Algo similar pasa en los países nórdicos que están en el top, Noruega, Dinamarca, Finlandia, en el top del índice de desarrollo humano normalmente, pero al mismo tiempo tienen una buena parte de población que se suicida y varios de ellos están entre los países que también están en el top de consumo de antidepresivos como porcentaje de la población. Entonces, eh, si bien hay muchas cosas que se pueden lograr por medio de estas virtudes, en la medida en que falte el elemento propiamente de la caridad con todas sus implicancias, pues la existencia va a ser incompleta, ¿no? Y eso es algo que no se debe perder de vista. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Aaron. Vamos con las últimas preguntas. Preguntan del chat, ¿cómo podría afectar el individualismo liberal, el liberalismo económico, especialmente a la familia como núcleo central de la sociedad? ¿Y cómo esto es considerado desde la perspectiva de la Iglesia Católica? Y por último, a ver. Perdón. ¿Cómo podría afectar el individualismo liberal, especialmente a la familia como núcleo central de la sociedad? ¿Y esto cómo es considerado en la perspectiva de la Iglesia Católica? Una economía liberal puede afectar muy gravemente a la familia. Aquí debo llamar la atención sobre otro mito que lamentablemente muchos católicos liberales han venido a creer. Vienen con su eslogan de decir, yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Eso es un absurdo, porque no existe una instancia económica químicamente pura distinto de lo social. Tampoco existe una instancia social químicamente pura totalmente aislada de lo económico. Hay interconexiones inevitables. Y yo me he dado cuenta que siempre que el que dice soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social, siempre va a ser un incoherente. Solo que hay que presionarlo para que esa incoherencia salte. Porque se lo puede poner en unas situaciones en que va a tener que decidir si va a ser conservador o liberal, pero no va a poder ser las dos cosas. Y les pongo un ejemplo. Pensemos en un libre mercado de pornografía. Ya. De acuerdo al orden moral, habría que restringir o prohibir un libre mercado de pornografía. De hecho, por más que suene escandaloso, y a mí no me interesa mucho el hecho de que haya que decir las cosas fuerte y que la gente se entere, al menos para los que son católicos, resulta que el catecismo de la Iglesia Católica explícitamente establece que los gobiernos deberían de impedir la comercialización de la pornografía, por ejemplo. Y de hecho hay estudios científicos que muestran que la probabilidad de divorcio aumenta, creo que era que se duplica en hombres y se triplica en mujeres con el consumo habitual de pornografía. ¿Y qué es lo que más puede destruir una familia sino la destrucción del matrimonio y lo que es el divorcio, por tanto? Porque a veces se piensa en la destrucción de la familia solo en términos del aborto o que se case tales grupos de la población que están exigiendo su derecho a casarse y qué sé yo, pero no se habla del tema del divorcio. Pues bien, volviendo al punto. Miren, en un libre mercado de pornografía, o sea, si lo restringes, si dices que no debe haber libre mercado de pornografía o que deben ponerle impuestos, restricciones, cuotas, etcétera, ya no eres tan liberal porque estás restringiendo un libre mercado donde hay gente que libremente produce para vender y gente que libremente quiere comprar y está dispuesta a pagar. Entonces ya no eres del todo liberal económico porque estás restringiendo la libertad económica.